Yo actualmente me desempeño como profesor de lengua y literatura en la escuela secundaria, así que desde ahí hay algo en mi historia que marca una vocación docente, que yo la voy construyendo después de más grande. Actualmente estoy ligado a la educación y me identifico de una mirada de una educación transformadora que intenta trabajar desde tener en cuenta a los alumnos, tener en cuenta su realidad, su contexto, y así es como encargo. Sí, a la distancia uno empieza como a ver que hay cosas que vivió en su trayectoria escolar, ya sea que intenta desarmar e intenta resignificar. Y en la primaria tengo así algunos recuerdos que es inevitable como ligarlos a lo que soy, a mi historia y a cómo encaro hoy en día la mirada desde mi profesión, desde el ser docente. Tengo presente algunas anécdotas, algunos recuerdos de cuando estaba en sexto, en séptimo grado, que tienen que ver con la inclusión de un proyecto que es el ajedrez, en donde se nos invitaba a participar de algunas competencias este, y, eh, y ahí entre los grupos se elegía a algunos compañeros para participar. Eh, Nosotros teníamos un compañero bueno, se llama Nicolás, que era como el que se portaba mal, era etiquetado así como por los maestros, y que nosotros como grupo lo queríamos mucho. En ese momento era había un gran cariño. Y yo me acuerdo que habíamos organizado, o nos levantamos ahí como respuesta a que él no estaba, y él jugaba muy bien al ajedrez aparte, y nos levantamos como a decirle al director, bueno, queremos que vaya Nicolás, ¿por qué no va Nicolás? Así que lo convencimos, fuimos, le ocupamos ahí la dirección y logramos que vaya Nicolás. Y después resultó positivo eso porque él fue una experiencia que aprovechó un montón, que se comportó muy bien y bueno, fue una apuesta también interesante, como a veces desde otros espacios, otros lugares, estos chicos que por ahí uno dice, mira qué mal que se porte, bueno, sin embargo estas experiencias hacen que puedan vivir como desde otro lugar también la escuela. Todo el tiempo tensión entre estas miradas, ¿no? Una mirada más excluyente, en donde impera lo disciplinar, donde si no llegas a cumplir una norma no sos tenido en cuenta, y una mirada inclusiva, en donde obviamente se tiene en cuenta toda la historia y todas las posibilidades que tienen los chicos y las chicas. Y bueno, en este caso con Nico pasó eso. Se vio que claramente había que generar alguna instancia, alguna experiencia distinta para que él pueda transitar otra escolaridad, y se logró con esto del ajedrez, que se enganchó a él y enganchó un montón en la escuela. Yo nunca me olvidaré de los recreos, que había así mesas al largo y los tableros de ajedrez, y jugando al ajedrez en los recreos y armando competencias, a veces jornadas de días de competencia de ajedrez. Claramente ahí hubo algo que se generó que también nos atravesaba a nosotros como chicos, como alumnos, alumnas de la escuela, que tenía que ver claramente con más de lo que podías aprender en una materia. Que tenía que ver con transitar la escuela, el edificio, el lugar, la comunidad desde otro lugar. Y era una autoridad no autoritaria, sino una autoridad desde el lugar presente, y eso marca también una referencia importante, de poner el cuerpo, de estar y de escucharte, de jugar, de hacer un chiste. Esas son cosas que te quedan para siempre.
en esto de cuidar la placita y estar en vínculo con la comunidad, había una invitación permanente a las familias a ser parte de esto. De hecho, sí, yo recuerdo ver padres, familias presentes cuando teníamos que ir y cuidar la plaza. De hecho, esto del cambio del nombre fue propuesto por un padre muy sencillo que nada, era padre de uno de los chicos de la escuela que propuso el cambio de nombre, que hacía ruido, que se llama Virreyes. La comunidad en ese momento, y después fue creciendo, eran comunidad de inmigrantes, muchas familias que eran de países limítrofes, de Bolivia, de Paraguay, y obviamente con la historia que cada uno de ellos traía, tener una placita que se llama Plaza de los Virreyes era algo que hacía ruido. Entonces, al cambiar por Tupac Amaru, ya hablaba de una mirada que se empezaba a meter en la escuela y en esto de estar más abierta a la comunidad y en diálogo. Así que no hay dudas de que este diálogo generaba un montón de cosas no solo en nosotros, sino también en las familias del barrio. Y una mirada distinta a la que uno había conocido, sobre todo después haciendo memoria y viendo cómo ingresó a la escuela, ¿no? De pensar que era una escuela que los maestros que estaban o los educadores que estaban tenían una cierta mirada como de elite o de excluir. Con el tiempo y la historia se vio que eso había que modificarlo, o se fue modificando gracias a la incorporación de otros maestros y sobre todo el director. Y hay algo que después con el tiempo uno también como que va resignificando. Yo hoy como profe de lengua y literatura me parece inevitable no tener presente algo muy lindo que hacían en la escuela primaria, que hicieron en la escuela primaria con los que egresábamos, con los que terminábamos séptimo grado. Que era un gesto que por ahí uno puede decir es muy sencillo, pero la verdad que es muy potente, muy fuerte, que era regalarnos un libro. Obvio que uno a los 12 años por ahí no tiene tan claro qué va a hacer en la vida o qué va a seguir, pero después con el tiempo, mi gusto por la lectura, mi gusto por la literatura, me parece que es inevitable no asociarlo a eso, a ese regalo que fue un libro de una antología poética. Todavía lo tengo guardado, lo tengo ahí presente, lo uso de hecho, y está firmado por mi maestro también de séptimo. Y bueno, esas son opciones que estuvo, que se hizo presente y que claramente a mí me marcaron en mi vocación, que hoy lo puedo decir de esa manera. Y sin lugar a dudas es algo que a mí me hace todo el tiempo volver a la escuela primaria. De hecho, cada vez que, esto va a sonar medio gracioso, pero cada vez que hay elecciones o que hay que votar, yo vivo cerca, vivo en el barrio, y cada vez que hay que votar aprovecho y visito el edificio, ya que es la posibilidad también para entrar y recordar lo que fue mi escuela primaria. Y yo como profe de escuela secundaria, que recibo muchas veces chicos que vienen de la escuela primaria, me encantaría poder ahí articular proyectos o miradas que entren en diálogo con lo que hoy en día es la escuela primaria. Entonces desde ahí sí hay un montón de cosas que me encantaría y yo creo que se podrían hacer. Y que obviamente uno reconoce que a veces hay ciertos límites, pero también hay muchas posibilidades. Hay algunas cosas que uno no tiene que frustrarse, sino que justamente tirar de los hilos que ayuden, más allá de a veces las políticas de Estado, las políticas públicas, mejor dicho, que uno no comparta. Y hay un montón de fuerzas, sobre todo en los educadores y en los docentes, que posibilitan cosas, experiencias, sobre todo en los chicos, que uno las ha vivido también en otros momentos. Yo me pongo a pensar y soy hijo de los 90 en la educación. Y era un momento del país que en ese sentido también marcaba una época y una mirada de país. Y sin embargo, reconozco muchas cosas valiosas que he vivido gracias a las personas que han estado. Entonces, como creo que eso es posible, y creo que hay otra educación posible, desde lo que es mi experiencia, mi mirada, mis desafíos, mis preguntas, compartir eso y devolver algo de lo que me dio la primaria, sí, desde ya, que me encantaría.